Hemos estado viendo, hermanos, la carta de Efesios. Comenzamos eh, hace un tiempito y ahora, hermanos, vamos a abordar el capítulo número 2. El capítulo uno lo hicimos, hermanos, en dos sesiones, en dos tiempos, hermanos, y deseamos que este tiempo también sea de bendición, hermanos. Hoy vamos a ver la primera parte que es del versículo 1 al versículo 10, hermanos. Es una porción corta, pero es una porción muy importante para nuestra fe, hermanos. Y sea Dios, hermanos, de verdad trayéndonos discernimiento, hermanos. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, distinguir esto, hermanos? Entonces, vamos a avanzar, hermanos, y sea la gracia de Dios, hermanos, dándonos a conocer su palabra. Vamos a leer aquí, hermanos, como dice la escritura, es la carta de Efesios, capítulo 2, y vamos a ir del versículo 1 al versículo 10. Dice así. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, mis hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vean el paréntesis, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, ahora los versículos del 8 al 10, mis hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bien, hermanos, esta primera parte, hermanos, es un pasaje siempre muy citado, es un pasaje conocido acerca de la salvación que es por medio de Cristo. Sin embargo, hermanos, aquí hay varios elementos que nosotros tenemos que destacar. Lo primero, hermanos, miren, les quiero mostrar esto que los primeros tres versículos, hermanos, abordan el problema fundamental. Dios, hermanos, por medio del apóstol Pablo, le está diciendo a la iglesia, iglesia, recuerda de dónde te saqué. Y vamos a verlo, hermanos, el problema fundamental. El primer aspecto es separados de Dios, hermanos, la separación de Dios, hermanos. Y esto nos lo dice el versículo 1. Él nos dio vida, Dios nos dio vida a nosotros, hermanos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Esa es la condición natural del hombre, muerto espiritualmente. Está muerto en sus delitos, está muerto en sus pecados, está, hermanos, en transgresión, en rebeldía a Dios. La vida de los seres humanos, hermanos, de verdad son una ofensa a Dios, son una ofensa a su santidad, son una ofensa, hermanos, a su palabra, hermanos. La condición de los hombres naturales, hermanos, de los no creyentes, hermanos, es contraria, hermanos, al Espíritu de Dios. Y aquí, hermanos, la Biblia nos va a destacar esto. Estábamos muertos, hermanos, muertos. Y un muerto no puede hacer nada. Y aquí, hermanos, es donde nosotros necesitamos la gracia de Dios para entenderlo. Nosotros, hermanos, no colaboramos en la salvación de Dios para nuestras almas. Fue Dios el que vino y lo hizo, hermanos. Nosotros estábamos muertos, muertos, hermanos. No podíamos hacer verdaderamente nada. Viviendo, hermanos, estábamos muertos espiritualmente. Viviendo, hermanos, estábamos alejados de Dios. Viviendo, hermanos, no había una comunión entre Dios y nosotros. Había un abismo, hermanos, entre Dios y nosotros. Un abismo insalvable, hermanos. Un abismo impenetrable. Nosotros simplemente no estábamos con Dios.
Vean, hermanos, lo que dice el versículo 3 acerca de el pecado, otro de los aspectos del problema fundamental. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, pero vea lo que dice ahí, andando en los deseos de nuestra carne. Ahí está el pecado, hermanos. Andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en el primer capítulo de la carta de los Romanos que Dios, hermanos, revela su ira contra esos hombres que están en impiedad, que ellos detienen la justicia, hermanos. O sea, ese mito de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado es una de las cosas más dañinas, hermanos, que se ha infiltrado en la iglesia. Hermanos, Dios no ama al pecador, Dios está enojado contra el pecador. Porque aquí lo dice la palabra, éramos nosotros hijos de ira, o sea, lo que Dios siente por el hombre natural, por el no creyente, no es amor, hermanos. Lo que dice la palabra dice es ira. Lo que Dios siente por ellos es ira, hermanos. Porque el peso de la ira de Dios por su justicia, hermanos, que es santa, por su justicia, hermanos, que verdaderamente, o sea, es por la causa de nuestro pecado, hermanos, solamente puede traer el peso del castigo, el peso de la ira. Entonces, los pecadores, hermanos, no tienen el amor de Dios. Los pecadores lo que atraen sobre sus vidas es la ira de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos andan, como dice aquí, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Recuerden, hermanos, cómo dice el apóstol Jacobo. O sea, Dios, hermanos, no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Y cuando uno es tentado de su propia concupiscencia. O sea, en lo más profundo del ser humano, hermanos, hay deseos desordenados, deseos tan oscuros, hermanos, que eso es lo que concibe en nosotros el pecado. Y una vez, hermanos, que el hombre efectúa ese pecado, hermanos, la respuesta natural, hermanos, o el fruto de eso, es que venga la muerte sobre ese hombre. Hermanos, ese es el proceso del pecado. Los pecadores están tentados de su propia concupiscencia, de lo interior, hermanos, de esa podredumbre interior, hermanos, que trae a luz un pecado. Y cuando el pecado se efectúa, cuando el pecado se consume, hermanos, el resultado es muerte. Muerte, hermanos. Dios no ama a estas personas. Dios, hermanos, tiene ira por estas personas. Dejen avanzo al siguiente versículo, que es el 2, hermanos. Y aquí nos habla, hermanos, del otro aspecto del problema fundamental, la esclavitud a Satanás. Y vea, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos viendo, hermanos, cómo estábamos muertos en delitos y pecados y andábamos en eso, hermanos, muertos en delito y en pecado. Y dice aquí, siguiendo la corriente del mundo. Es increíble, hermanos, cómo las personas actualmente dicen ser los arquitectos de su propio destino, ser, hermanos, las personas que dirigen sus vidas. Hermanos, qué mentira tan más grande. No es cierto, hermanos, porque aquí la palabra de Dios dice que ellos siguen, hermanos, la corriente de este mundo. Y esas corrientes, hermanos, no son dictados por otro ser más que por Satanás. Satanás, el príncipe de la potestad del aire. O sea, este espíritu, hermanos, que dice aquí, opera en los hijos de desobediencia. Estas personas cuyo rasgo distintivo, hermanos, es la desobediencia a Dios, hermanos, no están haciendo su voluntad. Están haciendo la voluntad de Satanás, como dice Juan 8:44. Ellos que son hijos del diablo, hacen los deseos de su padre, el diablo. Y entonces, hermanos, son arrastrados a lo que él quiere.
Ellos están siguiendo la corriente del mundo que Satanás impone, hermanos. Y si no, hermanos, de verdad, tan solo véalo en las noticias del último mes. Algo muy sonado, los Juegos Olímpicos, hermanos. Tanta polémica por las situaciones que la corriente de este mundo impone. Entonces, hermanos, de verdad, no vamos tan lejos. Salga usted de su casa y va a ver a la gente, hermanos, no haciendo lo que quieren, haciendo lo que Satanás quiere. Esclavitud a Satanás, hermanos, es el otro aspecto del problema fundamental. Entonces vemos, hermanos, que Dios está diciéndole a la iglesia, hey, iglesia, recuerda, recuerda de dónde vienes, recuerda de dónde fuiste sacada, recuerda, hermanos, que nosotros éramos lo vil y lo menospreciado del mundo. Cómo Dios toma lo que no es, hermanos, para convertirlo después, hermanos. Cómo todos nosotros, hermanos, estábamos en esta condición, de verdad, separados de Dios, en pecado y bajo la esclavitud a Satanás, haciendo, hermanos, todas estas cosas, engañados, sojuzgados, sometidos, oprimidos, hermanos. Y eso es lo que Pablo, hermanos, escribe, hermanos, para que entonces podamos comprender, hermanos, cuál fue la solución, cuál fue la salvación que Dios nos trajo por medio de Cristo. Si nosotros no entendemos, hermanos, el problema, no vamos a entender la solución. Y es entonces necesario que Pablo retome esta parte. ¿Dónde estábamos? ¿Cuál era la condición espiritual? ¿Cuál era el problema fundamental? Y ahora entonces, hermanos, a partir del versículo 4, hermanos, Dios nos va a mostrar en esta carta cómo es que nos salvó. Y dice así, hermanos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a leer estos 4 versículos, hermanos, y vamos a comentarlos. Miren, cómo dice aquí, hermanos, que Dios es rico en misericordia. Aquí está uno de los rasgos, hermanos. Aquí está algo del corazón de Dios, hermanos, para la salvación de nuestras almas. Es porque Dios es rico en misericordia. Y además dice ahí, por su gran amor con que nos amó. Hermanos, vean, misericordia por un lado y amor por otro. Y el 5, hermanos, o sea, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, a Dios no le importó, hermanos, cómo estábamos. A Dios no le importó, hermanos, esa condición espiritual. Él sabía perfectamente que nosotros, hermanos, íbamos a estar, hermanos, con esas vidas caídas, que íbamos a hacer lo peor. Y a Él no le importó. Él tuvo misericordia de nosotros, Él tuvo un amor eterno, que de hecho así dice el profeta Jeremías, que nos ha amado con un amor eterno, hermano, por lo cual nos extendió su misericordia. La palabra de Dios es congruente, hermanos. Entonces, hermanos, Dios no vino y preguntó, oye, ¿quieres ser salvo? No, hermanos. Él simplemente efectuó su plan, porque este plan, hermanos, de salvación, el Evangelio es un plan de Dios. Y es un plan, hermanos, que está desde la eternidad así pasada. O sea, desde siempre Dios ha sabido qué hacer con nosotros, no importando quiénes éramos. Él nos tuvo misericordia, Él nos amó de gran manera, hermanos, y nuestra condición no importó, sino que estando muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y este es un punto muy importante, hermanos, porque yo le explico a los hermanos que lo que Dios ha obrado, hermanos, para con el ser humano, lo ha hecho por medio de Cristo, a través de Cristo. No hay nada, hermanos, que Dios, hermanos, haya efectuado y que no sea por Cristo, hermanos. Las cartas, de hecho, en diferentes puntos nos van a dar luz acerca de esto. Lo que Dios ha obrado, hermanos, ha sido por medio de Cristo. Entonces, esto, hermanos, que es la salvación, que es una doctrina fundamental, hermanos, no puede ser excepción.
Dios ha obrado la salvación por medio de Cristo. Estando muertos nosotros, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí lo dice, hermanos, por gracia somos salvos. Ese favor inmerecido, ese amor generoso, esa ternura que Dios nos tiene, hermanos, solo podía desencadenar salvación, hermanos. Solo podía dar como resultado salvación, hermanos. Vean cómo dice el versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. O sea, muertos y luego resucitados. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, vean cómo Dios concibe su plan, hermanos. Estábamos muertos y nos resucita. ¿Y en dónde nos coloca, hermanos? Nos coloca en el cielo, con Cristo. Por eso, hermanos, aquí dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. Y aquí, hermanos, este es un lenguaje figurativo. No es que literalmente, hermanos, haya asientos y estemos sentados ahí con Cristo. No, hermanos. Sino que el lugar que ahora Dios nos da, hermanos, en donde Dios nos establece, donde Dios nos asienta, es el cielo, hermanos. Y es con Cristo. Y vea el 7, hermanos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salva, hermanos, para hacer evidente su gran amor, su misericordia, su gracia. Dice aquí el 7, es que Él quiere mostrar a través de la historia, hermanos, a través del tiempo, Él quiere mostrar, hermanos, esas abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque sabe que, hermanos, Dios no solamente es bueno, Dios quiere ser bueno. O sea, Dios actúa con toda, hermanos, con toda iniciativa. Dios actúa, hermanos, con toda la intención. Dios es bueno en su naturaleza, en su corazón, en su proceder, pero además Él quiere ser bueno, hermanos. O sea, Él actúa, hermanos, con toda conciencia, con toda intención. Dios, digamos así en mexicano, no da paso sin guarache. O sea, Él al salvarnos, hermanos, es porque Él es bueno, pero también porque quería ser bueno, porque nos quería salvar, hermanos. Y eso es lo que vimos en el capítulo 1, que a Él le plació y entonces lo hizo, hermanos. Entonces, vamos a avanzar, hermanos, en esta parte y vean, hermanos. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Gracias, gracias a los hermanos que están contestando. Gracias, gracias, mis hermanos. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué nos dice Juan 5:24? En el Evangelio de Juan encontramos esta palabra, hermanos, que nos da el Señor Jesús. De su propia boca salió esto, hermanos. De cierto os digo. Cuando vemos escrito eso en la Biblia, en la versión 1960, hermanos, dice, hermanos, de cierto os digo, o sea, significa que viene algo importante, algo que Jesús quiere destacar. Y cuando Jesús, nuestro Señor, dice, de cierto te digo, o sea, es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención. Y dice así, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hay tres cosas ahí, hermanos. El que oye mi palabra y crea al que me envió, una, tiene vida eterna. Dos, no vendrá condenación. Tres, ha pasado de muerte a vida, hermanos. Entonces, esto es impresionante, hermanos, porque como Dios, hermanos, nos trae salvación por medio de la obra de Cristo. Y entonces cuando Cristo viene, hermanos, cuando Él predica la salvación, cuando Él dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, Él mismo que es el reino de los cielos, Él que es la palabra encarnada, hermanos, Él que es el Dios de la gloria manifestado en carne, cuando Él viene, hermanos, a esta tierra, entonces todos aquellos que creyeron su palabra,
Todos aquellos que sabían de dónde venía Jesús, hermanos, recibieron vida eterna, recibieron libertad de esa condenación y pasaron de muerte a vida. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Vean lo que dice Amén. ahora Amén. este versículo, hermanos, que también usamos mucho en el camino de salvación. Juan 10, 27 y 28. Vea, hermanos, mis ovejas oyen mi voz, porque sabemos por la palabra en la carta a los romanos que Dios nos conoció y nos predestinó, hermanos. Entonces, somos sus ovejas. Entonces, aquí dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hermanos. Verdaderamente, hermanos, cuando Dios nos resucita por medio de Cristo, cuando nos quita de esa condición espiritual y nos trae a qué? Nos trae a vida, hermanos, todo es transformado. Aquí está diciendo claramente el Señor, yo tengo a gente escogida, yo tengo a unos que aparté, ellos son mis ovejas, ellos me siguen, yo los conozco a ellos, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie me las puede quitar, nadie puede arrebatarlas de mi mano. Hermanos, verdaderamente eso es una promesa de gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hay nadie que pueda venir a arrancarte de las manos de nuestro Salvador. Vean lo que dice, hermanos, un capítulo adelante, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 20, ahí me equivoqué, hermanos, es del 25 al 27, hermanos, esto lo voy a corregir. Vean lo que dice, hermanos, la palabra. Jesús le dice, ¿cuál es el contexto de esto? La muerte de Lázaro. Él llega después de 4 días, se encuentra con sus hermanas. Las hermanas de alguna manera, digamos, le reprochan por qué no estuvo ahí, ¿no? Porque si él hubiera estado ahí, decían ellas, es que mi hermano viviría, no se habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, maestro, mi hermano viviría. Tú no hubieras permitido que se muriera. Pero Jesús sabía cómo hacía las cosas. Ese era el plan, hermanos. Entonces, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice a una de sus hermanas, ¿crees esto? A una de las hermanas de Lázaro, ¿crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, verdaderamente tenemos vida en el Señor. Aunque, hermanos, nosotros ahora que hemos creído, si Dios nos llama a su presencia, si morimos, hermanos, aunque estemos muertos, viviremos, porque Dios nos va a levantar para estar en su presencia. Y ahora, hermanos, que Dios nos da esta gracia de vivir y creemos en Él, hermanos, tenemos esa promesa de no morir eternamente. Hermanos, verdaderamente Dios, hermanos, nos dio esa vida, nos apartó, hermanos, para creer en Él. Hermanos, de verdad, nos predestinó para sacarnos de esa condición espiritual, a fin de mostrar su gloria, su grandeza, su gracia, hermanos, su perdón, su misericordia. En Él tenemos vida. Y esta vida, como lo dice Efesios, esta vida, hermanos, es por la obra de Cristo. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. No somos autosuficientes. Somos frágiles, somos carentes, somos débiles, somos faltos, hermanos. Solamente Cristo, hermanos, nos puede dar vida. Y yo espero que estos 3 versículos, bueno, estos 3 citas, estos 3 pasajes, hermanos, puedan ser algo, hermano, que usted pueda guardar en su corazón. Que Dios permita, hermanos, que sepamos que tenemos vida, pero esta vida es solo por Cristo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a avanzar. Entonces, la parte final, queridos hermanos, la parte final de este pasaje son los versículos del 8 al 10. Y dice así,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y aquí, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros comprendamos estos versículos y que la gracia de Dios nos conduzca, hermanos. Porque si lo entendemos bien, hermanos, vamos a desechar todo el legalismo que hay en las iglesias hoy, hermanos. Somos salvos, como dice en el versículo 8, somos salvos por gracia, ¿sí? Y es una gracia y una salvación que viene por medio de la fe. Y todo eso, hermanos, no es nuestro. No lo hacemos nosotros, no lo procuramos nosotros, no está en nosotros. Eso es un don de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, viene por el oír de qué? El oír de la palabra de Dios, hermanos. Si alguien no nos predica el evangelio, hermanos, no puede haber fe en nosotros. Y si no hay fe, entonces no podemos creer en nuestro Señor Jesucristo. No podemos creer en su obra de salvación. No podemos creer en su muerte sustitutiva. O sea, que Él murió en nuestro lugar. No podemos creer que Él fue entregado en propiciación nuestra. Es decir, que Él tomó el lugar de nosotros como pecadores y recibió todo el peso del castigo en lugar de a nosotros. No podemos creer, hermanos, que Él es la expiación de nuestras almas. Es decir, que con su muerte, hermanos, Él pagó el enojo, Él pagó la ofensa. No podemos decir eso. Si no creemos, hermanos, a la predicación de la palabra, hermanos, no habrá fe en nuestras vidas. Y nada de esto es nuestro, hermanos. Todo esto Dios nos lo da. Dios nos concede el arrepentimiento. Dios nos inquieta nuestro corazón, hermanos, para poder escuchar la palabra. De verdad, hermanos, todo es de Dios. Todo lo obra el Señor. Nosotros aquí no contribuimos con nada. Simplemente éramos pecadores que podían ser salvados y a Dios le pareció buena idea. Entonces, hermanos, ahí también quitamos ese mito de que yo contribuí en mi salvación. Dios me salvó a mí y a cada uno de ustedes, hermanos, los que hemos creído, simplemente porque podíamos ser salvados. O sea, de verdad, de nosotros no pusimos nada. Dios vino y como venimos viendo en la palabra, Él obró todo, hermanos. Es un don de Dios, hermanos. La salvación, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, la salvación pertenece al Señor, solo es del Señor. No te la das tú ni te la ganas tú. No es algo de verdad, hermanos, que esté a competencia, que esté al alcance de lograrse, hermanos, por obras. Dios, hermanos, nos ha salvado por su gracia. Así sin merecerlo nosotros, cuando fuimos llamados por Dios a creer en el Evangelio, hermanos, Él nos salvó. Él nos salvó, hermanos, no por obras. No hay nada, hermanos, que podamos hacer como para ganar la salvación. Y aquí, hermanos, podemos, hermanos, distinguir el otro mito que hoy también inunda las iglesias, ¿no? Por un lado hay un extremo, hay una corriente bueno, pues no hay que hacer nada porque sencillamente pues ya somos salvos. Entonces podamos vivir como queramos porque no nos salvamos por obras. Bueno, pues hagamos lo que queramos. No, hermanos. Y por el otro lado, está el otro extremo, está la otra corriente, hermanos, del legalismo, de no tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y esto, y esto, hermanos, pensando que la salvación se gana por obras. ¿Cómo dice aquí, hermanos? No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por voluntad de Dios. Somos salvos porque ese es el plan de Dios, hermanos. Somos salvos porque Dios nos regaló eso, hermanos. Pero, hermanos, al salvarnos, al hacer de nosotros nuevas criaturas, Dios nos capacita, hermanos, para vivir una vida de agrado a Él. Recordemos que no vivíamos en agrado a Él, vivíamos lejos, apartados, separados, vivíamos en pecado, vivíamos en enemistad con Dios,
Vivíamos en opresión por Satanás, hermanos. Cuando Dios nos saca, hermanos, no quiere que nos quedemos igual, separados en pecado y bajo la esclavitud de Satanás. No, por supuesto que no. Entonces Dios comienza, hermanos, a restaurar nuestras vidas. Y entonces, hermanos, empezamos a dejar eso que Dios odia, eso que Dios rechaza, eso que Dios de verdad condena, hermanos. Y empezamos, hermanos, a buscar las cosas que a Él le agradan, las cosas que son de su espíritu, las cosas, hermanos, que de verdad son buenas ante sus ojos. Esto no es de la noche a la mañana, es un proceso de santificación gradual, es un proceso, hermanos, de santificación por experiencia. O sea, día a día, hermanos, Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Filipenses 1:6 que dice, Pablo, por medio del Espíritu Santo, por esa inspiración que Dios le da otra vez a la iglesia, dice, yo estoy convencido, yo estoy persuadido de esto. El que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. O sea, de verdad, hermanos, cuando Dios nos toma para su evangelio, bueno, fíjense, el plan de Dios es que desde la eternidad nos conoció y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Todo esto está en Romanos 8 del 28 en adelante. Y nosotros, hermanos, que fuimos predestinados, hermanos, para ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, llega un tiempo en que Dios nos llama. Y cuando nos llama, Él nos justifica, es decir, nos aprueba por medio de la fe en la obra de Cristo. Y después nos glorificó. O sea, Dios ya tiene todo hecho, hermanos. Entonces, cuando nosotros venimos a Él, hermanos, cuando nosotros somos atraídos por Él, cuando Él dice, ya es el tiempo, ya viene, ya tiene que venir a mí, somos atraídos. Y entonces, hermanos, ninguno de nosotros, hermanos, quería, ninguno de nosotros buscaba a Dios, ninguno de nosotros estaba dispuesto. Cada uno de nosotros fuimos arrancados de esa vana manera de vivir y Dios comenzó a transformarnos. Pero por supuesto que Dios quiere, hermanos, que esa condición en la que estábamos quede atrás, sea un recuerdo en esta vida pasajera que tenemos, en este tránsito a la eternidad, a su presencia. Entonces, por supuesto que Dios no quiere que tú sigas separado, que tú sigas en pecado, que tú sigas en esclavitud. Por supuesto que Dios va a transformar nuestras vidas, hermanos. Y aquí, hermanos, siendo nuevas criaturas, como dice el 10, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, ser conforme a la imagen de Cristo. No pierdas el tiempo buscando otras cosas, así de, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? No, hermanos, la Biblia dice que fuiste tú creado para que seas conforme a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, corrobora eso aquí, hermanos. Fuiste creado para que seas como el Señor Jesucristo, para que lo puedas reflejar, para que te parezcas a Él. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado buenas obras. Obras, hermanos, que Él preparó, hermanos, desde la eternidad, para que nosotros caminemos, andemos, vivamos en ellas. Entonces, hermanos, por un lado, hagamos a un lado ese extremo que dice, no, pues ya no hay que hacer nada. Y por otro lado, hermanos, hagamos a un lado también el otro extremo que dice que hay que hacer y hay que hacer pensando que se consigue la salvación por obras. No, hermanos. Sencillamente Dios nos ha amado con un amor eterno, nos ha tenido misericordia. Cuando nos salva, cuando nos atrae hacia Él, hermanos, Él regenera nuestras vidas y día a día está perfeccionando su obra en nosotros. Y entonces estamos siendo cambiados. La obra de Satanás está siendo revertida y empezamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. Y empezamos a caminar en la voluntad de Dios. Y empezamos, hermanos, a recibir su dirección. Y dejamos, hermanos, ahora hay una separación, pero no de Dios. Hay una separación de aquellas cosas en las que andábamos. ¿Sí, hermanos? ¿Todo bien hasta aquí? Amén. Amén, Amén. hermanos. Y vean esto, hermanos, para cerrar, hermanos, yo les agradezco el tiempo. Para cerrar, veamos lo que dice la carta de los Romanos, nada más es para poder reforzar este último punto. Romanos 3 del 20 al 26. Vean, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, es decir, aprobado.
delante de Él, o sea, delante de Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios puso la ley para que supiéramos qué es el pecado. Cuando nosotros violamos la ley de Dios, conocemos, hermanos, que estamos en pecado. O sea, Dios puso ahí para que se regulara nuestra vida y entonces nos diéramos cuenta de que somos pecadores. Y al querer cumplir, hermanos, y darnos cuenta de que somos faltos y no podemos, necesitamos un Salvador. La ley está puesta por Dios para empujarnos a Cristo, para conducirnos a Cristo, porque no hay manera de que nosotros en nuestra naturaleza podamos cumplir la ley de Dios. Solo, hermanos, nos da conocimiento de que somos pecadores. Y como pecadores necesitamos ser salvados. Y vea lo que dice, hermanos, el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y la ley y los profetas testifican a alguien, y ese es Cristo, hermanos. La justicia de Dios, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, ahí está otra vez la separación. Todos hemos pecado, todos estábamos destituidos delante de Dios, de su gloria, de su presencia, hermanos. Pero, hermanos, se manifestó la justicia que es de Dios para que nosotros fuéramos aprobados por medio de Jesucristo. Vean lo que dice el 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recordemos que la palabra redención es comprar al esclavo, pagar por el rescate, hermanos. A quien Dios puso como propiciación, o sea, digamos, la manera de pagar. La sangre de Cristo es la propiciación perfecta, hermanos, porque con eso se paga el pecado de todo el mundo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, precisamente, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Pareciera como muy rebuscado esto último, hermanos. Pero ¿qué quiere decir? Que todos, hermanos, estando en la misma condición espiritual, todos fuimos salvos, hermanos, solo por el sacrificio de Cristo. Solo porque Él pagó con su sangre por nuestro rescate es que fuimos salvados. Esa es la justicia de Dios. El pecado, hermanos, lleva a la condenación. El alma que pecare, esa alma morirá. La paga del pecado es muerte. Ok, Dios no va a mover su justicia por nada del mundo. Cada uno de nosotros que hemos pecado merecíamos muerte. Estábamos atados a esa condenación. Cuando Cristo viene, hermanos, también para cumplir la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios no cae sobre nosotros, sino que cae sobre Él, hermanos. Por eso aquí el hablar del pago de su sangre para ser nosotros liberados, hermanos. De modo, hermanos, que ninguno, hermanos, ningún ser humano, hermanos, puede ser salvo de otra forma, sino que Dios, hermanos, que es el que justifica, como dice el versículo 26, hermanos, nos va a justificar solo por la fe en Jesús. No es por obras que hagas, no es por lo mucho que te esfuerces, no es porque te crees bueno, porque ese es otro punto, hermanos. La gente antepone su propia justicia a la justicia de Dios. Y piensas que tu justicia es suficiente para ser bueno y piensas que tu justicia es suficiente como para ser salvo. ¿Cuánta gente no dice, yo no mato, yo no robo, yo no me meto con el vecino, yo ayudo, yo voy a misa, yo busco a Dios? Es más, yo leo la palabra. Hermanos, nada de lo que nosotros hagamos nos califica como para ser salvos. La justicia, hermanos, proveniente de los hombres, hermanos, no sirve. Isaías 64.
4:6. Nuestras mejores justicias delante de Dios son como inmundicia, son como trapos sucios, no sirven, hermanos, porque todos estamos llenos de pecado. De modo, hermanos, que solamente es por la obra de Cristo que nosotros somos salvos. No hay diferencia, por eso aquí dice Pablo, es que no hay diferencia, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Aquellos que se sienten buenos, aquellos que se sienten, hermanos, de verdad, más arriba, ¿no? Que las demás personas, hermanos, también ellos están separados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y solamente por la fe en la obra de Cristo es que Dios nos va a salvar. No hay nada, hermanos, de verdad, no hay nada de diferencia entre esa persona, hermanos, que es moralista y el peor violador, el peor asesino, el peor secuestrador. No hay nada de diferencia. Tanto uno como los otros han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. De modo, hermanos, que solamente somos salvos por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, hermanos. Bien, entonces, esta es la primera parte del capítulo 2, hermanos, de la carta a los Efesios. Déjenme ver. Sí, aquí ya viene la segunda parte. Voy a dejar de compartir la pantalla, mis hermanos. Amén, hermanos. Y bien, ya se ha agotado el tiempo. Yo quisiera solamente hacer una recapitulación breve, hermanos. Es, estábamos en el problema fundamental, separados de Dios, en pecado, bajo el dominio de Satanás. Y Dios, hermanos, nos salva por medio de Cristo, nos da vida a través de Él. Entonces, hermanos, la salvación concluye esta parte que es por la fe en Él. Nadie puede jactarse en la presencia de Dios por, por poner un ejemplo. Que digas, es que yo fui salvo porque hice tal cosa. Fui salvo porque ayudé. Fui salvo porque yo oraba. Fui salvo porque me aprendí la Biblia. No, hermanos, no hay nada de eso, hermanos. Somos salvos por lo que Cristo hizo. No por méritos nuestros, sino por sus méritos. Y además, hermanos, además de eso, hermanos, es que cuando ya Dios nos trajo a salvación, comienza a transformar nuestras vidas para que en nosotros se manifieste la bondad. Andemos en buenas obras, obras que Dios preparó, o sea, son obras agradables ante su presencia para que vivamos así. Entonces, hay en nosotros un proceso de santificación donde es evidente que vamos dejando la vida pasada, la vieja naturaleza, esas costumbres, esa banalidad, y empezamos a buscar lo que es de Dios, y empezamos a vivir conforme a su voluntad, y empezamos a vivir conforme a la dirección que nos da. Pero no quiere decir que esas cosas nos hagan salvos, no. Esas cosas son resultado, fruto de que somos salvos, hermanos. Por eso, hermanos, también yo repito mucho y no me canso de decirle a los hermanos que la mayor evidencia, hermanos, del poder del Espíritu de Dios en nosotros no es algo sobrenatural, que eche chispitas y fuegos artificiales. No, hermanos. La mayor evidencia del poder del Espíritu de Dios es que nuestras vidas son transformadas. Cuando tú ves que el adicto es transformado, hermanos, ahí está el poder de Dios. Cuando tú ves que la persona que era infiel ahora es fiel a su pareja, ahí está el poder de Dios. Cuando el ladrón deja de hurtar, ahí está el poder de Dios. Cuando el que se prostituye o la que se prostituía, hermanos, ahora tiene una vida, hermanos, de pureza, hermanos. Ahí está el poder de Dios. Cuando el que mentía, el que albureaba, el que decía puras tonterías, hermanos, ahora refrena su lengua, ahí está el poder de Dios. Hermanos, es una vida transformada. Es una vida transformada. Dejas el pecado, dejas todas esas cosas que son aborrecibles en la presencia de Dios y ahora te gozas en su justicia. Ahora
Su palabra es tu deleite. Ahora, hermanos, tú buscas lo que a Él le agrada. Y es gradual. Y Dios nos dio esas obras para que andemos en ellas, para que vivamos en ellas. Bien, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios, hasta aquí la exposición. Y quisiera saber si hay alguien que tenga fórum, hermanos, lo pueda comentar, lo puede expresar. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien que tenga fórum? Bueno, aquí hay algunos participantes que son nuevos. Bueno, ¿qué es el fórum? El fórum es este espacio para poder intercambiar lo que Dios nos habló. ¿Por qué? Porque eh, lo que Dios le habló a una persona es de edificación a todos nosotros, a los demás. Y lo que Dios le habló a otra persona también es de edificación. Por eso es un foro. Es el intercambio, hermanos, de ideas. Es el intercambio, hermanos, de lo que Dios nos habló. Y eso es de bendición para cada uno de nosotros. Entonces, si alguien tiene fórum, hermanos, de esta porción que hemos visto de Efesios capítulo 2 lo puede comentar. ¿No hay fórum, hermanos? Quiere decir que me fui muy rápido y no se entendió. ¿Alguien tiene dudas entonces, hermanos? Bien, hermanos, si no hay fórum, entonces pasemos a los temas de oración para que cerremos este tiempo, el cual les agradezco a cada uno de ustedes. Aquí hay varias personas. Le agradezco a Vero Quiroz, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Vero. A Ise, a Natalie, Natalie, bueno, dice Nat. Creo que Motorola es de Lore, al Pastor Mau, a Mari Segundo, a nuestra hermana Luisita, a nuestro hermano Marco Barrera desde Sultepec, Lupita Fonseca, Leti Fonseca, gloria a Dios por sus vidas, hermanas, a Raque, a nuestro hermano Imanol desde Oaxaca, a Paco también, a Cris, Conchita también, a Claudia, muchas bendiciones, hermanos, a nuestra querida Ale y otro usuario que está con la letra A, hermanos, de verdad, todos sean bienvenidos. Este es un espacio, hermanos, para que podamos ser edificados con la palabra, hermanos. Entonces, Dios permite, hermanos, que este tiempo haya sido de bendición para ustedes. También se acaba de desconectar nuestra hermana Ade de Villa del Carbón. Bien, hermanos. Entonces, no sé si alguien tiene tema de oración para que podamos orar. Ya sabe, hermanos, que si no lo quiere expresar aquí, hermanos, me puede escribir, me puede llamar y esos temas, hermanos, van a estar en nuestra agenda de oración. Hermanos, Dios es fiel a su palabra y Él nos dice en diferentes puntos, diferentes versículos, que vengamos a Él en oración. Y Él nos contesta, hermanos. Él tiene oídos atentos a su pueblo. Él dice que le busquemos. Él dice, hermanos, que lo que es conforme a su voluntad son cosas que entonces Él nos da. Entonces, sí, hermanos, si alguien tiene tema de oración, vamos a orarlo. Y si no, bueno, yo aquí me quedo atento de los mensajes para poder orar con lo que ustedes me escriban. Miren, de hecho aquí ya hay mensajes, hermanos. Amén, amén, amén. Vamos a estar orando, hermanos, por la salud de nuestras familias, por la economía de nuestras familias. Vamos a estar orando por los remanentes. Vamos a estar orando, hermanos, porque la palabra, hermanos, sea comprendida. Y bueno, hermanos, le doy gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, doy una última oportunidad para que si alguien tiene un tema de oración lo exprese. A ver, aquí también está. A ver, permítanme, déjenme checar los comentarios aquí en el chat de la transmisión. Amén. Ok.
Bueno, aquí nuestro hermano Paco nos comenta, buenas noches a todos. Una pregunta, cuando tengamos duda ante nuestro actuar, a sabiendas que nuestro concepto de justicia puede ser incorrecto, ¿cuál sería la brújula que nos indique el camino correcto? Bien, hermanos. Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros tenemos duda de que si estamos actuando bien, hermanos, lo mejor es ir a la palabra. La palabra, hermanos, nos va a dar la guía correcta, querido Paco. Por eso la palabra es como una lámpara. La lámpara trae luz, o sea, trae claridad. No hay oscuridad delante de ti cuando la palabra está alumbrando tu camino. ¿Y para qué alumbra tu camino? Para que no tropieces, para que no caigas, ¿sí? Para que no haya error, hermano. Entonces, si de repente sientes que algo que estás haciendo como que te trae duda, como que hay una zozobra en tu corazón, hermano, lo mejor es ir a la palabra y corroborar si lo que estamos haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios, va a ser correcto, hermanos, estamos bien. Pero si no, hermanos, aquí Dios nos va a dar la guía, hermanos. Hay tanta sabiduría en la palabra de Dios, hermanos, que déjenme decirles, no es el tema central de la Biblia, pero hay tanta sabiduría en la palabra de Dios que, hermanos, siempre hay dirección, una dirección correcta, una dirección oportuna, una dirección efectiva para nuestras vidas. ¿Cuál es el tema principal de la palabra de Dios? Cristo. De principio a fin, que veamos que Jesús es el Cristo. Y esto, hermanos, está en todos los libros de la Biblia, está en todas las historias, hermanos, de la Biblia que se enseñan, hermanos, desde la escuela dominical hasta las predicaciones de los cultos en el domingo. Hermanos, la Biblia está hecha, hermanos, para darnos a conocer a Cristo. Es la revelación de Dios acerca de Cristo. Ese es el tema central de la Biblia. Pero Dios de verdad, hermano, en su genialidad, en su potencia, en su creatividad, en su majestad, desborda tanta sabiduría, hermanos, que la Biblia, hermanos, es, es basta, hermanos, en darnos dirección para nuestras vidas. Entonces espero haber contestado tu pregunta, querido Paco. Y oremos, hermanos, oremos por sabiduría. La Biblia nos dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual será generoso, el cual no reprocha, sino que da con abundancia esa sabiduría, hermanos, porque Dios desea, hermanos, que nosotros andemos bien en su presencia, que nosotros andemos en las pisadas de Cristo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, bueno, si no hay temas de oración,